Bien, lo que vamos a hacer ahora es analizar cómo se realiza la tabla de frecuencias para luego hacer los gráficos que resumen los datos a partir de las actividades que les di en la clase 1. Entonces vamos a tomar por ejemplo el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 tenemos una tabla que relaciona las ausencias al trabajo de 50 obreras durante el mes de julio en una fábrica de confección de telas. Tenemos toda esta información. ¿Qué significa este 1, 0, etcétera? Es una obrera faltó un día, otra obrera no faltó, otra obrera faltó 2 días, etcétera. Es el registro de las ausencias de cada una de las 50 obreras durante el mes de julio en esa fábrica. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuál es la muestra y cuál es la variable en estudio. Entonces, si la población es la fábrica textil, la muestra van a ser las 50 obreras en el mes de julio. 50 obreras de la fábrica textil. Es decir, la muestra es de tamaño 50. ¿Sí? Vamos a poner acá, la muestra tiene un tamaño de 50 individuos. ¿Y cuál es nuestra variable de estudio? Nuestra variable de estudio va a ser la ausencia o los días que faltaron. Entonces, una vez que nosotros tenemos determinado cuál es la muestra y cuál es la variable, nuestra variable es la que nosotros llamamos y la que coloqué acá como XY. La XY es la variable. Y tenemos diferentes observaciones de esa variable. Es decir, por ejemplo, que se faltó 0 días, 1 día, 2 días, etc. Para cada una de esas diferentes valores que puede tomar la variable, yo voy a tener una frecuencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar. Tenemos ausencia de 0 días, es decir, no faltó ningún día en el mes de julio, que faltó 1 día, que faltó 2 días, 3, 4 y hasta 5. Los posibles valores de la variable XY entonces van de 0 a 5. Bien, y en nuestra muestra f de XY es la frecuencia de esa observación, es decir, cuántas obreras faltaron 0 días, no se ausentaron. ¿Qué tenemos que hacer? Nos vamos a los datos que tenemos y contamos la cantidad de veces que aparece el 0 en nuestra tabla. Acá aparece 10 veces. Lo mismo la cantidad de veces que aparece el 1 en esta tabla, es decir, cuántas obreras faltaron un solo día. Y así con toda las cantidades de días faltados de ausencia de cada una de las obreras. ¿Cuántas obreras faltaron 2 días? Tengo registrado que son 15. 3 días tengo registrado que son 7. 4 días tenemos 4 obreras. 5 días tenemos 2 obreras. Bien, si nosotros analizamos la frecuencia, estamos diciendo que encontramos 10 individuos que no faltaron ningún día, 12 individuos que faltaron un día, 15 individuos que faltaron 2 días, etc. ¿Qué es este FI? Este FI es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada, nos dice más o menos cómo se van organizando los datos, ¿sí? Es decir, a dónde se acumula, por ejemplo, la mayor cantidad de información, a partir de qué observación, ¿sí? O de qué dato. ¿Cómo hacemos para hacerlo en Excel? Para armar la tabla en Excel, lo primero que vamos a hacer es, en el primer lugar, la frecuencia acumulada en la primera observación va a ser la cantidad de veces que vi la primera observación, es decir, el 10. Para la segunda observación, ¿cuánto se acumuló? Y se acumuló la cantidad que había en la primera más la cantidad que veo en la segunda. Es decir, voy a hacer esta más esta. Es decir, la acumulada a la segunda observación va a ser de 22, los 10 de la primera más los 12 de la segunda. Para la tercera observación, ¿qué va a ser? Lo que tenía acumulada hasta la segunda más lo que le agrego en la tercera, ¿sí? Es decir, va a ser
lo que tenía acá más lo que conté en la tercera. Y así lo que yo puedo hacer es estirar esta operación. Y la acumulada al final, la absoluta acumulada al final, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar el valor de n, es decir, la cantidad de individuos que hay en la muestra. Si la frecuencia acumulada no me da el valor de n en la última observación, algo estoy haciendo mal, porque puedo acumular hasta un máximo de el total de individuos que hay en la muestra. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede ver o que podemos analizar de esta columna? Y yo puedo decir, por ejemplo, que tengo más de la mitad de las obreras, ¿sí? Más de la mitad de las obreras en esta parte, es decir, que faltaron entre 0 y 2 días. De todos modos, esto lo puedo hacer fácilmente pensando en que yo conozco cuál es el valor total de la muestra. Es fácil encontrar cuál es la mitad, pero la frecuencia relativa lo que hace es dar valores que son valores numéricos entre 0 y 1, que ya no depende del total de observaciones, sino que son una representación general sin tener en cuenta el total. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una frecuencia de 10, ¿esa frecuencia será mucho o será poco? ¿Y de qué depende? Depende de la cantidad de observaciones que tenga. 10 en 50 observaciones no es mucho, pero sí, por ejemplo, 20 en 50 observaciones o 25. Ahora, para poder decir entonces que una frecuencia absoluta es alta o es baja, yo tengo que tener en cuenta el total, el n, la cantidad de observaciones que haga. Mientras que si yo analizo la frecuencia relativa, cuando yo hablo de un 50%, no importa el total que sea, es el 50%, es la mitad. Cuando hablo de un 25%, de 0,25, no importa si ese 0,25 representa a 10 de un n en particular, sino que representa el 0,25, el 25% de los datos, sea la cantidad que sea los datos que yo tenga observados. Entonces lo que vamos a hacer es armar la frecuencia relativa. ¿Y cómo armamos la frecuencia relativa? La frecuencia relativa no es más que la frecuencia absoluta dividido el total de datos. Es decir, lo que yo voy a hacer acá para encontrar la frecuencia relativa de la variable x igual a 0, voy a hacer la frecuencia absoluta dividido el total de observaciones, es decir, el 50 que tenía acumulado hasta el final. Eso lo voy a hacer con todos, y para que poder deslizar esta operación y que este 50 quede invariante, utilizamos el signo pesos. Le ponemos el signo peso, esta celda queda invariante y la que se va a mover es esta, ¿sí? Por lo tanto, si yo estiro esto, ¿sí?, voy a tener la frecuencia relativa. ¿Qué veo acá? Veo que la frecuencia relativa del 1 es de 0,24. Es decir, estoy teniendo un 24% de obreras que faltan un día. La frecuencia relativa de 5, es decir, 5 días de ausencia, es de 0,04. O sea, un 4% de las obreras se ausentan 5 días. Entonces es mucho más fácil, si bien, ahora vamos a verlo gráficamente, pero si bien los datos de la frecuencia absoluta y de la frecuencia relativa determinan lo mismo, es mucho más fácil para poder presentar la información trabajar con las frecuencias relativas. Y la frecuencia relativa acumulada, que es lo mismo que la absoluta acumulada, es decir, lo que se va acumulando hasta la observación que estoy viendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para hacer la frecuencia relativa acumulada? Para el primer valor se coloca el valor que tengo en el primer dato. Para el segundo ya tengo que hacer este más el nuevo.